Muchas gracias, presidente. Bueno, señor Escolar, nos ha ofrecido usted ya en este primer turno una gran cantidad de información, pero yo coincido en que el caso de la señora Cifuentes y el caso de Pablo Casado, desde luego, son la punta del iceberg, quizás más mediática, pero que lo que deberíamos conseguir dilucidar aquí es si realmente hasta qué punto las raíces de este problema han inundado una universidad pública, como es la Universidad Rey Juan Carlos. Y en concreto yo quería comenzar preguntándole directamente por una cuestión general de la que le pido su valoración, que es si usted cree que ha existido una trama corrupta en la Universidad Pública Rey Juan Carlos en torno al Partido Popular, aunque también ha salpicado a otros partidos, y se podría calificar como tal. Sin ninguna duda, en mi opinión. Desde luego de corrupción universitaria, sin ninguna duda. Y parece que también económica, por lo que se está investigando en la justicia madrileña respecto al Instituto de Derecho Público. ¿Y podría usted describirnos su funcionamiento? Lo ha hecho a grandes rasgos, pero ¿cuál sería la mecánica? ¿Cuál sería la mecánica El general? instituto se financiaba, el Instituto de Derecho Público nace en el 2005. Lo aprueba la Consejería de Educación del gobierno de Esperanza Aguirre. No recuerdo quién era el consejero entonces, era un hombre, era el consejero previo a Lucía Figar, no era Lucía Figar. Y Luis Peral. Luis Peral, correcto. Y en ese momento se crea por una cuestión de política interna de la universidad. El entonces rector, Pedro González Trevijano, que era, hoy es magistrado del Tribunal Constitucional, lo que hacía era que con sus rivales internos, que podían rivalizar por el rectorado, les compraba de cierta manera por medio de este tipo de canonjías, de ese tipo de institutos. Álvarez Conde le dabas un chiringuito y a cambio no tenías problemas después en la reelección cuando tocaba votar. Se crea en el 2005 y ahí Álvarez Conde reina como si tuviese una pequeña taifa dentro de la Universidad Rey Juan Carlos, manejando presupuesto, manejando ingresos, manejando gastos y manejando una tarjeta de crédito que usaba para sus gastos personales también. Se financiaba con la necesidad de que hubiese muchos alumnos. Cuanto más alumnos, mejor, porque cobraba de la universidad en función de cuántos alumnos formaba. No era un título distinto, era un título que ponía Universidad Rey Juan Carlos, pero él, a la universidad, acababa generando ingresos en función de cuántos alumnos pasasen por sus aulas, con lo cual cuantos más mejor. Y también por medio de ingresos públicos y privados. Algunos de los alumnos VIP que aparecen, que detectamos como enchufados, no son políticos, están relacionados con empresas privadas que a su vez tenían acuerdos económicos con el propio Instituto de Derecho Público. Con lo cual, cuanto más alumnos mejor, y si les damos facilidades tampoco pasa nada, y cuanto más potentes y más poderosos sean esos alumnos, mejor aún, porque así generamos después las relaciones públicas para conseguir después ingresos para el Instituto de Derecho. Y mi evidencia, lo que hemos descubierto es que no era una cuestión aislada, que ni Casado, ni Cifuentes, ni Montón, ni muchísimos más fueron casos aislados. En el caso de Casado había 11 normales, 4 enchufados en ese máster. Era un porcentaje muy alto. O sea, había VIPs en todas las promociones. En las 3 que hemos investigado al detalle, en las 3 en las que hemos puesto la lupa y hemos aplicado el método periodístico, llamar a un montón de alumnos, a profesores, investigar, buscar papeles, hemos encontrado 100% de enchufados. Bien. Quería volver un momento sobre el caso Cifuentes, la primera de sus investigaciones. Ha dicho usted que inicialmente lo que llamó la atención fue ese cambio de notas cuanto menos irregular, que después se descubrió que no había ido a clase, que no había presentado trabajo alguno, que no había cursado el TFEMI, que no había hecho no se había presentado al Tribunal de Evaluación. Y quiero volver a qué ocurrió justo en los momentos posteriores a que ustedes publican la noticia, porque lo ha descrito, pero a mí me interesa mucho saber qué sabemos de qué ocurrió en esa reunión entre las partes en las que se intenta fabricar la coartada o cuadrar las versiones de los distintos. ¿Cómo fue el 21 de profesores? marzo? Sí, sabemos ya mucho. En aquel momento no sabíamos tanto, pero sabemos ya mucho. En cuanto publicamos la información, se genera un bombazo en todo el entorno de la Universidad Rey Juan Carlos y en el Gobierno de Madrid, conscientes de la gravedad de lo que acabamos de publicar. Y empiezan a cruzar llamadas, a hablar por teléfono, a verse. Y Amalia Calonge es la persona comisionada, parece ser, desde el Gobierno de Madrid para ir a la universidad a resolver el problema. Era una persona ya muy relacionada... Maite Feito. Era una persona, Maite Feito, ya muy relacionada tanto con la señora Cifuentes como con la universidad. Porque el día antes, cuando nosotros llamamos a la portavoz de Cristina Cifuentes para preguntar qué había pasado en ese máster, lo que nos dice Marisa González es que tiene que hablar con Maite. Es Maite a la persona a la que llama para que le explique cómo fue
lo de su máster, porque fue Maite muy probablemente quien puso en contacto a Cifuentes con Álvarez Conde. Si no me equivoco, hay constancia de todas las llamadas que se produjeron entre las distintas partes. Y las han contado en el propio tribunal. Maite Feito no solamente va allí a hablar con el rector, a decir lo tenéis que arreglar, según ha contado alguna de las profesoras, les dicen o lo arregláis o os mata Cifuentes, lo tenéis que arreglar, lo tenéis que arreglar, y empieza a presionar para que busquen una salida política a Cifuentes pillada en una situación muy grave. Le han dado un trato de favor en una universidad pública por ser una política importante. Es en ese momento cuando primero sale la rueda de prensa. Creo que el rector sale engañado, Feito, no lo tengo tan claro. Maite Feito, que por cierto, su hija fue una de las también. Sí, aparece luego la hija de Maite Feito es una de las alumnas VIP en el caso del máster de Casado, en este caso por su relación personal con Álvarez Conde, claro. Era siempre, todos los enchufados tenían o relaciones personales o de poder con Álvarez Conde o con el instituto. O sea que tenían también una relación previa manifiesta con el Instituto de Derecho Público y con se conocían todos, ella también es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Y cuando Feito. El primer éxito de Feito es que salga el rector, Chico de la Cámara y Álvarez Conde, los tres en rueda de prensa, a negarlo todo y acusarnos al diario.es de mentir. Es decir, que estábamos inventándonos una fabulación para dañar la imagen de la universidad y de la presidenta de Madrid. Y después siguen las presiones, hay correos también, y es cuando parece ser que se fabrica en ese espacio de tiempo, poco después de la rueda de prensa, se fabrica el papel que Cifuentes mostraría unas horas después. Se falsifica ese acta que nunca existió y que se creó después de cruzar agendas para ver en qué día venía mejor que supuestamente se hubiese celebrado el examen, no vaya a ser que Cifuentes estuviera fuera de Madrid o algo así. No acaban cuajándolo muy bien porque era el día de la Eurocopa, pero bueno, a pesar de todo tenían problemas para encontrar una fecha que pudiesen encajar en la agenda y falsear la agenda para que pareciera lo que no era. Según lo que hemos descubierto después, es probable que cuando falsifican el papel los afectados no sean conscientes de que después Cifuentes lo va a mandar a todos los medios, que ese es su gran error, porque en ese momento empezamos a mirar con lupa, acaba saliendo que las firmas son falsas y acaba descubriéndose todo el pastel. Pero en aquel momento yo creo que ellos no eran conscientes, los autores de la falsificación, los autores materiales, no quien presiona, de que eso acabaría saliendo a la luz pública y que se pillaría el pastel. Pero evidentemente se fabrica todo eso para intentar tapar nuestra información. Me interesa también el papel institucional de la Consejería de Educación, del consejero de Educación. ¿Usted cree que es posible que Maite Feito actuara sin conocimiento del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid? Me parece extremadamente increíble, la verdad, porque el consejero de Educación también es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Según las fuentes que tenemos, llegó allí precisamente por recomendación de González Trevijano, el anterior rector, que también está muy relacionado con la propia Cifuentes. Cifuentes, hay que recordar que fue miembro del Consejo de Administración de la Universidad Rey Juan Carlos en su fundación, es decir, que también estaba muy relacionada con la propia universidad. Amalia Calonge, la funcionaria que le hace el favor, también es alguien con el que ha coincidido Cifuentes en varias ocasiones y que Cifuentes intenta incluso que sea ella quien recoge su título para que no se la vea yendo a Secretaría a recoger un título que no es suyo. Es muy difícil de creer que el consejero no sepa nada. ¿Podía desconocer la señora Cifuentes que estaban realizando estas presiones? Sin ninguna duda, no lo tenía que conocer por una razón. Si a mí me dan un papel donde dicen que yo soy piloto de aeronaves y que me examiné el 15 de junio del 2012, sé que es falso. No me hace falta... Sé que es falso, sé que es meridianamente falso porque ni soy piloto de aeronaves ni me examiné ese día. Con lo cual, cuando Cifuentes sale a mostrar un papel diciendo aquí está la firma de 3 funcionarias y estos del diario están acusando a estas funcionarias de mentir, sabe que está mintiendo. No solo eso, sabía que estaba mintiendo cuando utilizó ese papel falso para presentar una querella criminal, como ella la llamó, donde nos pide todavía hoy cárcel a Raquel Ejerique y a mí, y seguimos todavía hoy imputados en el juzgado por revelación de secretos con una acusación que se inicia con un documento falso, con un documento que Cifuentes evidentemente tenía que saber que era falso. ¿Cómo no va a saber Cristina Cifuentes? Y de alguna manera, en ese sentido, forma parte de ese delito de falsedad documental. Así lo cree la juez, que sigue investigando todavía. Lo tendrán que determinar los jueces, pero indiciariamente es razonable pensar que si tú muestras un documento público falso, de alguna manera estás incurriendo en ese delito, evidentemente. Claro, es como si yo tengo 16 años y entro a una discoteca con un DNI falsificado. Pues también sé yo perfectamente que ese DNI es falso y seré en parte partícipe. Quería volver al caso del Instituto de Derecho Público. Vamos a centrarme en ese aspecto. ¿Usted cree que se ha hablado mucho del tema del CIF propio, que efectivamente concedió el señor don Luis Peral en tiempos de Esperanza Aguirre? ¿Es normal que este tipo de autonomía se conceda a un organismo?
Al menos en la Universidad Rey Juan Carlos... ¿Qué implicaciones tiene? Si puede... Había 3. No solamente estaba el Instituto de Derecho Público, había otros 2. Había 2 institutos de derechos, institutos universitarios con la autonomía que tenía el IEDP. No sé si es tan habitual en otras universidades. En la Rey Juan Carlos al menos hay 3. Y, o sea, ¿qué implicaciones tiene para que nos hagamos una idea ese CIF propio? Básicamente da un grado de autonomía que le permite funcionar como un organismo opaco que no tiene que rendir cuentas de la misma manera que el resto de, exactamente. De organismos, ¿no? No pasa por el control de la universidad, no pasa por la fiscalización ni siquiera del Tribunal de Cuentas, no lo presentaron ante el Tribunal de Cuentas las cuentas del IEDP en ningún momento, no pasa por ningún tipo de control, acaba siendo opaco para los propios controles de la administración. O al menos así lo ejerció el propio Álvarez Conde, no sé si otros institutos universitarios sí lo hacen bien. Justo un año de la promoción de Casado, el IDP recibió, por ejemplo, 62.000 euros en subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. Correcto. Usted se ha referido antes a... No sé si podría aportar algo más de información sobre las subvenciones y si cree que existe una conexión entre estos tratos de favor que permitía el IDP y las subvenciones que se han recibido por parte de la Comunidad de Madrid. Si cree que esas subvenciones son demasiado voluminosas, si es habitual que un organismo de este tipo reciba tantas subvenciones o si estamos hablando de unas cifras normales o... No sé si son normales o muy abultadas, pero desde luego es bastante ingenuo pensar que no existe conexión, al menos en las relaciones públicas que Álvarez Conde ejercía gracias a esos tratos de favor. Álvarez Conde era, por la información que tenemos, quien ofrecía, quien decía, oye, Aldo aquí, haces el doctorado, te ayudo. Era el que en ese momento tenía el primer paso con los que luego acababan consiguiendo ese trato de favor, él o personal de su equipo. Pero claro, evidentemente... Álvarez Conde era consciente de que no estaba aplicando el mismo rasero a todos por igual y a aquellos que les aplicaba un rasero distinto, que en sus másteres recibían un trato diferencial y de favor, era por algo, todos. No existe ninguno que sea un favorecido porque sí, todos tenían o relación personal, como recordabas la hija de Maite Feito, o relación profesional o política. Todos, absolutamente todos, encontramos nexos que explicaban por qué habían entrado en la lista de los VIP de la universidad. Cuando vemos toda esta información es inevitable preguntarse cómo es posible que no saltara ninguna alarma, qué ha ocurrido en una universidad pública. Y es verdad que si existía una coincidencia con la Comunidad de Madrid, es comprensible que las autoridades de la Comunidad de Madrid pusieran facilidades a este instituto para realizar este tipo de prácticas, puesto que eran implicadas de alguna manera también en ese tipo de tejemanejes. Pero ¿qué pasó en la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Hasta qué punto se puede delimitar la responsabilidad estrictamente al Instituto de Derecho Público o hay que mirar también a qué ha sucedido en la propia universidad? ¿Hay algún pecado de origen también en la propia universidad que explica por qué en esa universidad han podido ocurrir cosas como esta? No sé si puede... Sin ninguna duda hay responsabilidad en la universidad, no solamente porque la primera respuesta que recibió, a la que llegó la universidad, fue intentar taparlo, que es lo primero que hizo, no investigar lo que estábamos publicando en ningún caso, sino que durante los años en los que estuvo operando el IDP con impunidad, todos miraron hacia otro lado y nosotros... Publicamos cuando tenemos información, pero rumores suficientes como para que la universidad, que sí tiene las herramientas para investigar, había mucho antes y no se hicieron. Y para mí lo grave es el fracaso, tanto judicial como político, como académico, en resolver el daño hecho a los alumnos que honestamente y con muchísimo esfuerzo aprobaron esos títulos. Ahora mismo existe una mancha sobre absolutamente todos los títulos de la Universidad Rey Juan Carlos, porque ni siquiera podemos decir que es los títulos del IEDP, porque en el título universitario pone Universidad Rey Juan Carlos tanto los que se aprobaban en ese instituto como los de los alumnos normales y corrientes. Todos esos alumnos hoy tienen un título manchado y que en el mercado laboral genera chistes cuando va alguien en su currículum con la Universidad Rey Juan Carlos. Y ni la universidad, ni esta asamblea, ni la Consejería de Educación, ni la Justicia ha sido capaz de discernir y de decir estos son los que aprobaron legítimamente y estos son los alumnos que no se merecen este título. No se ha retirado un solo título. Y evidentemente no hablamos de 3, ni siquiera hablamos de 16, que son los que tenemos identificados ya. Estamos hablando de decenas y decenas de títulos fraudulentos que no se han investigado. Que nadie ha dicho, es que si en este máster había
4 alumnos enchufados y 10 que lo habían hecho de manera correcta, o 11 que lo habían hecho de manera correcta, en el resto de los másters, ¿qué ha pasado? Y eso es una labor que en primer lugar correspondería a la universidad y que si no lo hace la universidad tendría que pedir esta asamblea o el gobierno regional que se hiciera y que no se ha hecho y que deja a todos los alumnos que han pasado por esa universidad, decenas de miles de alumnos madrileños, con una terrible daño a su trabajo, a su esfuerzo. Muchas gracias y en el segundo turno me referiré en concreto al caso de Pablo Casado. Muchas gracias.